días para todos. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas, en sus hogares. Y este mes ya está terminando. El próximo 6 de septiembre ya tenemos una noticia importante y es que si Dios lo permite vamos a hacer las aperturas de las reuniones. Así que vamos a estar a las 7, a las 9, a las 11. Hay muchas cosas que tenemos así en preguntas y en dudas, pero inicialmente se nos habla de una capacidad de máxima 50 personas, así que si usted nos puede colaborar y nos puede confirmar su asistencia también, bien sea, repito, a las 7, a las 9 y a las 11, nos regala una confirmación, nosotros lo tenemos en cuenta y les anunciamos también si es la posibilidad de que puedas llegar a ese servicio. Así que les pedimos muchísima colaboración. Pues ya tenemos algunas medidas también. Esta semana que inicia vamos a estar allí también revisando lo que nos falta para que cuando ustedes como nosotros podamos encontrarnos, pues sea acorde a la norma que está establecida. Así que bendito sea Dios por darnos esta oportunidad. Y ni más faltaba, pues nosotros seguimos enviando los mensajes. Ha sido una oportunidad muy linda de compartirlo. Hay personas que quizás no nos puedan acompañar físicamente, pero a la distancia sí lo están haciendo. Así que ni más faltaba, seguiremos compartiendo la palabra a través de este medio. Como les dije, quedan dudas, preguntas, qué pasa con los otros grupos, qué pasa con las otras reuniones, así que de manera progresiva vamos mirando y igual vamos compartiendo con el liderazgo y estaremos dando una información, así que no se nos olvide, ya el próximo 6 de septiembre hacemos estas aperturas, si Dios nos lo permite, agradecidos con Él, estaremos allí en un horario también un poquitico más rápido que hablamos del servicio, pero estaremos dándole toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar e iniciar nuestra predicación de este día. Padre, te damos gracias, estamos delante de ti hoy agradecidos por terminar este mes y porque vamos esta semana nuevamente a comenzar otro, solo por tu misericordia. Gracias por lo que hemos tenido también a través de esas experiencias y estos momentos, Dios del cielo, que nos has regalado. Queremos ir adelante, solo te pedimos tu bendición. Permite que tu palabra también hoy llegue a nuestros corazones. Quien esté en desánimo, en desaliento, en falta de salud, o quizás en una opresión, Dios mío, en su vida, en su cuerpo, te rogamos, Padre, que por favor tu misericordia, como siempre, se haga ver en nuestras vidas. También suplicamos por ese consuelo a los corazones que hoy viven esta tragedia de la pérdida de sus seres queridos, Señor, y también la falta de salud, que sea tu Santo Espíritu confortando y fortaleciendo. A los que estamos pasando también por esos momentos, Señor, de bendición y de descanso en ti, Dios del cielo, que nunca olvidemos cómo tú nos has traído hasta aquí. Gracias por estas noticias también que llegan y que podemos también ser parte. Permítenos seguir adelante, siendo parte, Dios mío, de contribución a través de la proclamación de tu santa palabra. Todo te lo pedimos en tu santo nombre, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, vamos a la palabra y el tema de hoy, la soberanía divina y nuestra responsabilidad. La soberanía divina y nuestra responsabilidad. Desde el tiempo de Josué hasta Samuel, en el pueblo de Israel hubo una constante apostasía, como también un juicio divino
Y luego en el pueblo había también esa eh, actitud de arrepentimiento y la misericordia de Dios se hacía ver. Sin embargo, en medio de todo esto hubo destrucción, muerte, también influencias y daños que se daban por aquello de olvidarnos del Señor. Sin embargo, como siempre, la misericordia de Dios se hace ver y Él nos libra cuando en verdad le buscamos de corazón y hacemos lo que corresponde. Cuando el pueblo de Israel se había establecido en la tierra que Dios les había prometido, ellos, en lugar de adoptar costumbres que el Señor ya les había dado, al contrario comenzaron a asimilar las costumbres de las naciones extranjeras y los resultados inmediatamente se hacían ver: idolatría, inmoralidad, guerra civil, muerte. Y Dios levanta un libertador para restaurar la paz en medio de su pueblo. Hoy más que nunca podemos ver el mundo lleno de conformidades, de protocolos, de normas, de conformidades. Por ejemplo, cuando alguien fallece, ya hemos tenido la experiencia en este tiempo, donde si usted quiere colocarle una frase, una palabra, una oratoria allí a la lápida o el epitafio que llamamos, pues sencillamente usted puede colocar lo que quiera. Pueden haber frases muy célebres, una palabra de inspiración, todo para conmemorar al ser querido que ya no va a estar. Y sin embargo, con el Señor, nuestro Dios, Él es tan infinitamente variado sobre quienes le sirven y de la manera como nosotros también le podemos responder a Él. Dios es soberano y sobre su soberanía solo Él decide lo que va a hacer conforme lo quiera. Pero nuestra responsabilidad, debemos saber de que Dios no nos hizo, a todos nos hizo iguales, no, Él nos hizo a unos de diferentes estilos, diseños, colores. Somos distintos, sin embargo, delante de Dios sabemos que Él marca una decisión porque Él nos conoce como Padre. Por eso quiero compartir algunos acontecimientos que se dieron en el tiempo, repito, de Josué hasta Samuel. Solamente vamos a tocar 3 jueces y 5 cualidades que encontramos en ellos, así que disponga su corazón. Vamos a comenzar leyendo su santa palabra. Y dice en Jueces capítulo 2, versículo 10, que toda aquella generación fue reunida con sus padres, es decir, fallecieron, y se levantó otra generación después de ellos, y dice que no conocían al Señor y ni siquiera la obra que Dios había hecho en el pueblo de Israel. De tal manera que hubo una actitud totalmente distante a las cosas de Dios, lo que llamamos un oscurantismo espiritual, donde esa nueva generación no tenía para nada ninguna relación con Dios, no creían en la historia, quizás los padres les contaron que Dios había hecho un milagro sobrenatural, la historia de Egipto, el paso por el desierto y final en esta tierra prometida. Pero para ellos, las nuevas generaciones en ese entonces oían de Dios, mas no querían conocerlo. Similar a nuestros días, que es posible que hayan hogares cristianos, pero dentro del contexto de la familia, del núcleo familiar, ya algunos están alejados de Dios. Uno escucha muchas veces que el padre o la esposa o los hijos eran creyentes, pero que entonces que pasó algo, entonces que ya no. Algo que debemos de saber hoy
es que por medios como estos hay una interesante información y si uno quiere saber algo rápidamente, eso es muy legible conseguirlo, no hay problema. Y si algo que tenemos que tener en cuenta es que la vida espiritual no la podemos heredar, no se puede decir, bueno, esto es para usted, usted quédese con esto, ya yo me voy, entonces heredo mi vida espiritual. No, la vida espiritual no se hereda. La vida espiritual es un proceso donde todos tenemos que aprender a través de buenos ejemplos como el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en medio de este mundo que está agonizando. Siempre en la vida espiritual debemos de revisar que van a haber circunstancias, que van a haber tragedias, que va a haber una presión social con la que hoy estamos viviendo. Sin embargo, gracias a Dios por su misericordia, pero que no olvidemos que habrán siempre ciclos, ciclos de rebeldía, ciclos de castigo y también ciclos donde el Señor a través de su amor y misericordia nos enmarca un principio y es si me siguen y si se dejan instruir, siempre Él nos llevará por un buen camino. De las 5 características que quiero compartirle acerca de lo que significa una fortaleza en Dios, permítame decirle la primera y es cuando en nuestro corazón hay convicción. Esa palabra convicción no se nos puede olvidar porque habla también del cómo fuimos nosotros convencidos a través de la palabra del Señor. Yo sé que hoy en día, como les he explicado en algunas oportunidades, han habido choques entre la fe y la confusión trata de ahogar la fe, pero aquí en este caso es que nosotros emerjamos en la convicción. En Jueces capítulo 3 versículo 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Aquí el autor empieza a dar un orden de los hechos varios de los jueces que el Señor había levantado y Otoniel fue uno de ellos. Por eso cuando en el versículo que leímos dice que Otoniel era hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, es decir, que la experiencia que tuvo Otoniel asemejaba y se escuchaba el ejemplo que estaba en Josué y en Caleb. Ellos todavía estaban vivos. Recordemos la historia de Josué y Caleb, los dos espías. Claro, eran 12, los 10 primeros cuando Moisés los mandó a que trajeran algunas novedades de allá. Ellos vinieron dando un informe totalmente negativo, la gente se asustó, algunos dijeron no, es mejor devolvernos, vamos a morir, porque más bien escogemos otro líder, matemos a Moisés o desechemos alguna cosa. Y también a Josué y Caleb cuando ellos dijeron no, nosotros seremos capaces de enfrentar las cosas porque vamos con el Señor y porque no tenemos miedo, Dios está con nosotros, entonces adelante. Cuando las convicciones se han revelado en el corazón, siempre habrán oposiciones porque el pueblo también quería matar a Josué y a Caleb. Sin embargo, cuando hay convicciones, cuando hay un convencimiento, cuando hay una revelación de la obra de Dios en su santa palabra, entonces encontramos que Dios para nosotros, aparte de su obra bondadosa, también seremos capaces que en medio de cualquier circunstancia le digamos, Señor, tú sabes que por encima de todas las cosas yo te amo. Dios no va a ser para nosotros algo difuso, alguna idea de algún argumento de alguien muy conocedor de las cosas de Dios, no, sino que es una realidad en nuestro corazón porque tenemos la capacidad de enfrentar lo que se venga siendo efectivos con nuestro testificar y nuestras actitudes delante del Señor
creerle a Dios como lo hicieron estos hombres de Dios en medio de la adversidad y poder practicar esa bendición no como algo obligado porque nos toca, no, sino porque es un estilo de vida indispensable donde podemos mostrar frutos, donde hay frutos en nuestra vida, porque el secreto de la palabra convicción, cuando Otoniel tuvo que darse cuenta acerca de lo que estaba pasando, él estaba conociendo algo y era que para poder seguir al Señor hay un secreto en medio de la convicción y esta es ser fiel al Señor, saber de que tenemos que tomar esta actitud. Y Otoniel era conocedor de lo que estaba ocurriendo. Es como si se caminara por un campo minado y había que hacerlo con mucha prudencia. Pero una de las cosas que debemos ser muy claros en nuestra vida es que cuando hemos recibido esa convicción en nuestro corazón, alguna manera tenemos que dar para estar realmente nosotros convencidos para luego empezar en esa segunda palabra que es esforzarse, ser valeroso en lo que iniciamos, esforzados. En Jueces 3:1 dice la palabra, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán y fueron para, otra vez, probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Aquí viene algo muy importante y es que querramos o no obedecerle al Señor, Él siempre va a dar una medida y siempre va a usar los recursos para en qué forma nosotros vamos a ser responsables frente a las ordenanzas de nuestro Dios. Y aquí habla el Señor a través de su palabra de cómo Él lo iba a probar al pueblo a través de estas naciones y les iba a enseñar cosas que ellos no sabían, entre ellas cómo confrontar esas guerras y cómo ser probados. Si nosotros y si el pueblo de Israel como lo hizo, le dieron la espalda a Dios. Sin embargo, sigue diciendo la palabra del Señor en Jueces 3, versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Esa palabra, alguien dirá, y ese nombrecito que le pusieron a ese rey, pues recordemos que en la Biblia Dios hasta el nombre de una persona y hasta algún lugar y hasta alguna palabra que se usa, siempre lo hace para advertirnos. Por eso el rey llamado Cusán Risatay significa doble perversidad o malamente negativo. Siempre es esa palabra doblemente, es decir, si alguien es malo, el otro es peor. En este caso, este nombre significa doble perversidad. Cuando el Señor muchas veces nos quiere ayudar y nosotros queremos repetir y repetir y repetir, entonces Dios se vale de recursos, bien sea una cosa, una persona, una circunstancia, Él lo va a hacer. Otoniel, siendo el primer juez de Israel, que a propósito el nombre de Otoniel significa león de Dios, esa actitud
de Otoniel fue contra esta perversión. El Señor levantó a Otoniel como el primer juez y él fue un modelo diferente a los que estaban allí. Él ya se había distinguido en alguna batalla y también se había ganado a la hija de Caleb como su esposa. Esto también lo encontramos tanto en Jueces como en Josué. Por ejemplo, en Josué 15:16 dice: y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Seber y la tomare, yo le daré mi hija Atsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb, y él le dio su hija Atsa por mujer. La mano del Señor estaba con Otoniel. Igual que en estos tiempos tenemos que ir tomando y tener convencimiento en nuestro corazón, obedecer al Señor, pero permitir también que en la familia se crezca esa relación con el Señor. Si nosotros no insistimos en que en la familia, el núcleo tan importante que hoy debemos cuidar más que nunca, y si permitimos esos aires de no quiero saber de Dios, no quiero ir a la congregación, ya ahorita pues si ve para qué ir, mejor en la casa, de vez en cuando yo escucho y ya así yo estoy bien, pues permítame decirle algo que hoy más que nunca hay muchas crisis en las familias, esos comportamientos variables, tanto en los adultos como en los jóvenes. Cuando se habla acerca del Evangelio, algunos de pronto se fruncen, no están interesados y se confiesa a Dios, pero de labios para afuera, como algunos dichos, ¿no? Algunos dan algún versículo bíblico y luego por allá a otro lado están saliendo de sus labios cosas que no corresponden. Algo importante para aclarar en los textos que leímos ya, solamente quiero reiterarlo, pero en Jueces 3:7 hay una típica apostasía que está para nada lejos de lo que hoy se vive. Y por ejemplo, cuando hablamos de apostasía es una renuncia voluntaria de la fe. Allí en el versículo 7 hubo tres elementos y hay tres elementos. El primero es que hicieron lo malo. El segundo es olvidaron a Jehová. Y el tercero es sirvieron a los Baales. Por eso cuando en la vida espiritual es bueno hacer una especie de inventario de nuestra vida, de cómo estamos siendo delante de nuestro Dios y manejando lo que se está viviendo conforme a todos los tiempos que van rápido y cambiantes también son. Al pueblo de Israel se le vino la opresión y en el versículo 8 dice que la ira de Dios se encendió contra Israel y que los había entregado en manos de este rey Cusán Risatán. Ya dijimos que significa doble maldad. Pues esta opresión vino de tal manera que no podemos olvidar, como siempre hoy también, surgen normas, leyes, surge esa tiranía y donde también las personas, en lugar de honrar esas autoridades o normas, lo que hacen es deleitarse y usar los recursos para sobornar y la gente busca hoy muchos títulos y poder y no se quieren luego bajar de allí. Pero todo eso, incluso la Biblia dice que es usado por el Señor. ¿Para qué? Para ser probados. Todos somos probados, así que no se le haga raro lo que está pasando y lo que nos debería sorprender, sino más bien podamos hacer frente a través de la palabra de lo que debemos hacer. El versículo 9 de Jueces 3 dice: clamaron a Jehová y Jehová levantó un libertador, Otoniel. Recuerde algo delante de Dios. Dios va a usar métodos, no importa cuál. Lo importante y lo urgente es que cuando clamamos al Señor, Él va a traer liberación. Dios nos promete librar
cuando clamamos. En Jueces 3:10 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Es decir, a través de esa convicción, número uno, y a través de ese esfuerzo, de esa valentía, la Biblia dice que el Espíritu Santo le dio ese poder para la obra a la cual Dios lo había llamado. Y por eso cuando Otoniel se dio cuenta de esa importancia de servir al Señor, otra cosa que ocurrió fue que, número 3, fue que él se preparó, estaba preparado. Cuando hablamos de prepararnos, hablamos de enfocarnos en la palabra del Señor para que ella luego nos regale a nosotros lo importante que es. Aquí no se trata del personaje, no se trata de si somos más valientes en algo, se trata es de también atender a la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces Otoniel estaba preparado y diría yo también que a él le vino esa palabra de Zacarías 4:6 que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Isaías 40:29 también dice: él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa presión y ese poder y esa precisión del poder del Espíritu Santo hoy en nuestra vida, como lo fue también en Otoniel, aunque antiguamente era muy selectivo el Señor a quien le daba para usarlo, pero hoy en día recordemos que cuando fue el día de Pentecostés, no fue solamente un día, sino que revela la mano de Dios poderosa, que fue un regalo para todos nosotros, donde fue que nació la iglesia. Y el Espíritu Santo descendió sobre los primeros 120 seguidores de Jesús y comenzaron a hablar no solamente en otro idioma, sino también creció en el mundo y en Jerusalén esa conmoción de tal manera que allí en Jerusalén las personas que estaban sencillamente salieron a dar testimonio. Y se dice que el apóstol Pedro, cuando pronunció su primer mensaje del Evangelio, se añadieron en aquel día 3,000 personas. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, la historia totalmente cambió. Nuestro Pentecostés, las razones del bendito Evangelio, de las buenas noticias, nos provee a nosotros vida y una vida totalmente diferente. Recordemos que las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, no solamente es para que yo lo tengo y yo lo doy, sino que me pueda alumbrar totalmente a mi corazón y comprenda que mi vida realmente ha cambiado y comenzó un proceso de transformación. Más exactamente, Efesios lo dice de esta forma: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Romanos 8:11 también dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:23 también dice: y no solo ella, la tierra, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, una vida abundante en nosotros, y no por posesión o placer
o riqueza, como a veces uno escucha, cosas que no vale la pena escuchar, ni siquiera lo quiero reiterar. Pero la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, ¿qué hace? Convence de pecado, estimula al arrepentimiento, da fe en nuestro corazón para mostrar la obra que el Señor hizo por nosotros en la cruz, que nos da salvación, que regenera toda nuestra mente, corazón e incluso nuestro cuerpo. Y esto se constituye como ser parte de una congregación, de una iglesia, en donde ocurren cosas bonitas como cuáles, como la virtud de ser creyentes y de cómo Dios nos usa. Pero recuerde, los ciclos van y vienen. Hay ciclos que van y vienen y por eso tenemos que atrevernos a ser convencidos, ser arriesgados y dejarnos guiar para el Señor. Y la cuarta palabra es ser arriesgados ¿a qué? A confrontar al enemigo. En este caso, Otoniel ya había cumplido una tarea, pero si usted sigue leyendo la historia, ese ciclo otra vez volvió. Recuerde que fueron primero 8 años, pero luego en Jueces 3:12, en unos cortos versículos dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El 13 dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. El 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moabitas, 18 años. 18 años. Primero fueron 8, ahora son 18. El ciclo vuelve a repetirse. Nosotros apenas llevamos 157 días, hay algunas que ya de pronto, mejor dicho, no saben qué hacer. Después de que Dios trajo liberación a través de la obra de Otoniel, Israel nuevamente se volvió a desviar, como se dice, a buscar dependencias de otras prioridades, menos en obedecer a Dios. Ya les he hablado de 3, incluso aquí ya la cuarta palabra, convencidos, esforzados, preparados, arriesgados. ¿Arriesgados a qué? A confrontar al enemigo. Quiero siempre reiterarles que la historia en Jueces va pasando, y yo le dejo a usted la tarea para que vaya mirando la historia, de leerla, pero quiero resaltar algunas cosas como estas. Allí en la lectura que tuvimos anteriormente se nombra a Moab y se nombra a Amón, los moabitas y los amonitas. ¿Quiénes eran ellos? Eran hijos de la relación de Lot con sus 2 hijas, es decir, por desobediencia hubo incesto, hubo pecado. Recordemos que en nuestra vida y en la vida de cualquier ser humano, el pecado nos va a alcanzar si nosotros no nos colocamos a cuentas con el Señor. El pecado tiene un brazo larguísimo. Sin embargo, cuando podemos de verdad ponernos en paz con el Señor, algo va a pasar. En este caso, la palabra del Señor nos muestra que el pueblo de Israel siguió siendo desobediente y por eso eran derrotados, avergonzados, años tras años. ¿Cuántos años? 18. En Jueces 3:15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Dice que fue Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Este juez, este libertador, llamado Ahod, dice que era hijo de Gera benjamita, es decir, de la tribu de Benjamín. Tenía una particularidad, era zurdo. Y recordemos en la historia que hubo una pareja llamada Jacob y Raquel. Ellos tuvieron 2 hijos.
tuvieron a José y tuvieron también a Benjamín. Recordemos que Raquel, cuando estaba teniendo a el segundo hijo, ella quiso llamarlo Benoni, lo cual significaba hijo de mi dolor. Según Raquel quería colocarle este nombre, pero Jacob le cambió el nombre y le puso por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de la felicidad, pero más se reitera es como hijo de mi mano derecha. Pero en este caso, este segundo libertador, Aot, era zurdo. Antiguamente el ser zurdo, o lo que llaman siniestro, porque nos dicen los que somos diestros, pero los que son siniestros, antiguamente se tenía ciertas eh, cosas raras contra las personas. Se dice que en la antigüedad quien era así incluso hasta le quitaban la vida por ser zurdo. Nosotros podríamos preguntar cuántas personas zurdas conocemos. Sin embargo, Ahot, siendo el segundo juez, libertó a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su cualidad de ser zurdo le permitió lograr la entrada a la presencia del rey y sin que el rey ni mucho menos la guardia se dieran cuenta, él pudo llevar su daga escondida y no la descubrieron para hacer la tarea que, repito, en la historia está de haberle quitado la vida al rey y de esta forma. Por eso cuando él lo hizo, dice en Jueces 3, versículo 27-28, cuando entró en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Saob se puso al frente de ellos y les dijo, seguidme porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Todos y todos los días tenemos una confrontación. A veces tenemos que enfrentarnos frente a la mentira, el mundo siempre trastornando la sabiduría de Dios. Sin embargo, el Señor nos llama a no ser contenciosos, sino ser bíblicos y responder como corresponde. También en Jueces 5:6 dice que en los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Otra vez vino otro juez, el tercer juez llamado Sangar. ¿Y por qué estoy tocando estos hombres? Recordemos que eran 3 con 5 cualidades, ya vamos con la última. Pero Sangar es posible que no era ni siquiera del pueblo de Israel, con este nombre pareciera más que fuera del Japón, pero al Señor le llamó la atención este personaje en la palabra del Señor, que repito, no hay ni una genealogía, ni si era del pueblo de Israel, pero el Señor le plació utilizarlo con la llamada aguijada de bueyes, o sea, era una vara larga con punta de hierro que se usaba para aguijonear a los bueyes. Sangar la usó como arma de guerra contra los filisteos y libertó al pueblo de Israel. Todos los jueces tenían algún defecto o alguna cualidad, alguna característica particular, pero Dios los usó. Los jueces que Dios usó para la tarea, ellos recordemos que tenían algunas cualidades, los cuales también para nosotros hoy son relevantes. Una de ellas, estaban convencidos, tenían convicción en su corazón, eran esforzados, eran separados, eran preparados, más es la palabra preparados, y también eran arriesgados. ¿Para qué? Para hacer este último punto, que es el 5, para hacer lo que podamos con lo que tenemos. A veces Dios tampoco nos va a pedir algo más allá de lo que no podamos, sino que Él sabe lo que somos y lo que tenemos. Hoy en día podemos decir quién quiere estar en estos tiempos que se están viviendo, quién quiere pasar por estas situaciones. Algunos dirán, no, yo no quiero estar. No, si algo tenemos que entender es
Nosotros hoy estamos aquí, estamos en una guerra espiritual, habrá algo que hacer, habrá algo que hacer. Si los niños, ¿yo qué hago? Pues leer la palabra, ser obedientes a los padres, hacer las cosas con gusto. Son tiempos difíciles, el Señor sabe que Él es fiel y Él no nos va a dejar solos y Él va a usar medios para salvarnos, para protegernos, para que permanezcamos firmes en Él. Vamos a enfrentar y estamos enfrentando una situación bien desconocida para nosotros, pero siendo así mismo desconocida y compleja, nosotros quizás pensemos, nunca pensé haber pasado, ni mucho menos quien les habla, haber pasado por estos momentos que estamos pasando, pero tenemos solo un camino. ¿Cuál? Actuar con el Todopoderoso que está de nuestro lado, porque Él ha depositado algo en nosotros, nos dio su confianza y Él espera que también nosotros retribuyamos también en confianza. Es una pelea que va a durar toda la vida. La vida es la escuela que nos enseña hasta que partamos a estar con el Señor o Él venga por nosotros, pero Él nos ha recibido. Pelea la buena batalla de la fe. La pelea no es fácil. Dios nos llama a ser valientes, esforzados. Recuerde que nosotros no somos medidos por los beneficios, sino por el servicio también que podemos dar como contribución a nuestra familia, a nuestra sociedad y a donde el Señor permita que seamos parte. En Dios no tenemos batallas perdidas. Por eso cuando reaccionamos, hagámoslo con humildad. Por ejemplo, si vamos a iniciar algo para este 6 de septiembre, pues lo vamos a hacer con prudencia. Si por ejemplo usted tiene alguna dificultad de salud y ve que no puede llegar a la congregación, tranquilo, tranquila, no se preocupe, ya llegarán los momentos, no se vaya a angustiar. Lo que debemos es pensar siempre que todo lo que hagamos lo hacemos para gloria de su santo nombre. Así que este día usted sea sencillamente feliz en su corazón. Recordemos la importancia de servirle a nuestro Dios como corresponde, convencidos de su santa palabra en nuestro corazón, ser esforzados, ser valientes, prepararnos para toda buena obra, ser arriesgados y hacer lo que corresponde siempre y cuando con lo que tengamos en nuestro corazón para darlo a nosotros mismos, a la familia, a la sociedad, a nuestro Dios. Mis amados, que el Señor me les bendiga, estemos atentos en estos días de las novedades de las noticias y antes de orar, desearles un feliz día, una feliz semana, un feliz comienzo de mes de septiembre. Todas las cosas que podemos hacer lo hacemos para gloria de nuestro Dios. Oramos y muchísimas bendiciones para usted y toda su familia. Señor, en ti no tenemos peleas perdidas, sino te tenemos a ti como nuestro Señor y Salvador. Vamos adelante, a veces nos sentimos que vamos por el camino, a veces sentimos que nos salimos de él, pero tú eres nuestro Dios, nuestro guía, nuestra luz, nuestra inspiración, y sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. No tenemos dudas, Señor, a quién seguimos y hacia dónde vamos, Padre. Te pedimos, Dios de la gloria, que a través de tu palabra podamos entender que tú eres poderoso, que eres más que vencedor en todas nuestras batallas y nos das siempre ese modelo de obediencia, de creerte a ti, de confiar en ti, de que estamos en tus manos, de que tú tienes el control en todo, Señor, y que vamos con una victoria segura, sabiendo que tenemos que trasegar en este camino, pero que en ti estamos confiados. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos quizás que nos hemos extraviado en el camino, pero
somos más que vencedores, Señor. Podemos sentir que estamos perdiendo la batalla, pero no es así. Tú siempre nos llevas, quizás a veces hasta un final del camino. Quizás no podemos saber qué hacer, pero tú nos das la seguridad que no nos has dejado solos. Por eso hoy oramos para que en ese trasegar podamos, Señor, tener la confianza que no estamos solos, que tú estás con nosotros, vas adelante, vas atrás, vas arriba, abajo. No podemos escaparnos de tu mano. Por tanto, hoy nos alentamos con estas palabras, Señor, de que tú traerás sanidad, libertad, redención. Tú eres nuestro Dios, tú eres todopoderoso y estamos siempre confiados en ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. No nos has dejado solos. Por tanto, también oramos por nuestras familias, por los hijos, por las hijas, Señor, por cada hogar representado en ti. Guárdalo, Señor, protégelo. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a no quitar los ojos de tu presencia, Señor, siendo dirigidos de tu mano. Por eso hoy reconocemos que tu obra permanece, tu obra se hará, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra se hará efectiva, no solamente en nuestros corazones, sino en aquellos que hoy te reciben y creen a tu palabra. Nosotros creemos a tu palabra, Señor, y por eso también sabemos que no nos faltará absolutamente nada, bien sea en vida espiritual, material, física o moral. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.